Esta noche le hemos pedido a nuestra psicóloga de cabecera, voy a llamarlo así, le hemos pedido a una amiga de 11TV que nos acompañe, a Alicia Aldonza. Ella es psicóloga sanitaria y ha estado por aquí en más de una ocasión. Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Porque teníamos ganas de hablar, lo habíamos comentado y nos parecía una buena idea, hablar de las rupturas sentimentales, de pareja, pero sobre todo de cómo romper. Bueno, pues exacto, es muy importante el cómo romper. Como tú bien dices, alguna vez habíamos quedado pendiente de una situación que sí que es muy común, porque quien diga que no ha roto, que no ha tenido parejas, pues prácticamente nadie. Y aparte que es un proceso del crecimiento evolutivo de la persona. ¿Se aprende algo de una ruptura? Hombre, lo importante es que se aprenda, por supuesto, por supuesto. Y bueno, el cómo romper es también algo que ojalá tuviéramos todas esas pequeñas claves, o que en algún momento de manera madura tuviéramos esa enseñanza para poder dañarnos lo menos posible, ambas partes que están implicadas en la pareja. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante el tener una ruptura, si alguien se lo plantea o se ve envuelto en la necesidad de que la relación no funciona y tiene que tomar la decisión, pues el poder tener esa serenidad o llegar a esas conclusiones de dar el paso de manera que sea inteligente, sana y lo menos contraproducente para el otro, que no y para uno extra, mismo. ¿no? Sí. Mira, voy a empezar por el principio, Alicia, que igual es la pregunta más difícil. ¿Cuándo hay que decidir romper? Pues es muy complicado, pero sí que hay que decidirlo cuando uno valora que dentro de la relación todo aquello en lo que se ve viviendo, conviviendo, sentimientos, forma en cómo se comunican, cuando resta más que suma. Entonces hay que hacer esa reflexión interior, o esa reflexión de ambos en conjunto, de en qué punto se encuentran, y si aquello no construye y está llegando a dañar, a rasgar tanto la pareja, a abrir esas brechas que lo que hace es que se destruyan el uno al otro, o una de las partes destruye a la otra, pero al final pues es momento a lo mejor de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, y ahí desarrollar esa madurez y esa forma de saber cómo hacerlo. Yo una vez vi en una película, que no recuerdo la película porque no era especialmente buena, pero sí, no me gustó especialmente, pero sí recuerdo que uno de los protagonistas decía una frase que me hizo mucha gracia, pero yo creo que tenía un punto de razón. Era un poco bruta la frase, porque decía que a veces para romper bien, a veces hay que ser un poco hijo de puta para romper bien. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, porque es muy importante. Mira, una de las claves es ser honesto. Yo creo que iba un poco en esa línea, sí. ¿no? Hay que ser claro. Sí, entonces es muy egoísta, que también otra de las partes es no ser egoísta solo centrado en uno mismo, y la honestidad es una clave esencial. O sea, la parte de no moverse en la ambigüedad, de, por ejemplo, estar en una discusión y la persona que se ve, que sabe que quiere romper pero que no da el paso, o que lanza indirectas o de una forma directa, bueno, porque esto no funciona, porque si sigues así vamos a romper, está culpabilizando también al otro. Entonces, cuando él o ella saben que quieren romper. Entonces, esa honestidad, no ser ambiguo, porque parece que mantienes al otro en la cuerda floja y a lo mejor la otra parte, ¿no? Sí. Y la otra parte no identifica qué es lo que, o está tan enamorado o enamorada que no percibe que lo que pasa es que no funciona la relación. Entonces, el ser honesto hace que seas justo con el otro. Eso implica ser muy maduro. Es no jugar con los sentimientos del otro. Al final también es hacernos responsables de nuestras emociones, y también la responsabilidad afectiva de bueno, pues no jugar con la autoestima de la otra persona, no jugar con lo que nos está ofreciendo, que es su amor y que está volcando su vida en nosotros. Eso es importante. ¿Tú crees que a veces cuando estamos en una relación que vemos que no funciona, o que sentimos que para nosotros ya no funciona, a lo mejor para la otra parte sí, pero a lo mejor para mí Inés no está funcionando, ¿crees que a veces igual hasta de manera inconsciente, hasta provocamos broncas, discusiones, etcétera, que nos reafirmen en la idea de es que esto no funciona?
Si es que lo mejor va a ser dejarlo porque, fíjate, estamos a martes y hemos discutido ya 3 veces. Bueno, intentamos justificar y buscar esa parte que interiormente nos reafirme, y claro que sí, de forma inconsciente, a la mínima buscamos el saltar, y eso hace que nos dé seguridad para creer que estamos en lo certero, ¿no? En decir, bueno, pues es que esto no funciona. Y a lo mejor es verdad, claro, no está funcionando, pero ahí es donde poner esa parte de madurez y decir, bueno, pues voy a valorar en qué no funciona y voy a buscar el momento, que es otra de las claves, en qué momento es el ideal para transmitirle al otro que quiero romper. Bueno, pues hay que saber y ser conscientes de que, por supuesto, hay que buscar un momento de intimidad. En el caso de que haya hijos, que no estén presentes. Claro. Eso es muy importante. Y que no te puedan oír, o sea, que no estén tampoco en la habitación de al lado, ¿no? Hay que valorar también en qué lugar. Pues si vas en el coche, van juntos en el coche y hay algo que le molesta del otro y en ese momento empieza la discusión, no es momento para soltar una perla de ese tipo, porque el riesgo es mayor de que una discusión genere un accidente y el disgusto sea mayor todavía. Buscar momentos en los que no haya otros familiares delante, que no sea un lugar público donde haya mucha gente. Bueno, pues preparar el momento y el lugar también es algo importante a la hora de cómo cuidar lo que le vas a transmitir a la otra parte. Eso es importante. Fuera de cámara hemos hablado un poco de la sinceridad. ¿Hasta dónde hay que ser sincero con alguien a quien le vas a decir que ya no quieres compartir la vida con esa persona? Ya no quiero seguir contigo, te tengo que decir ya no te quiero, fulanito. Bueno, a lo mejor es necesario, pero la forma en cómo lo decimos, esa parte asertiva, la sinceridad es buena y es importante. Lo que pasa es que hay que tener claro que el concepto de sinceridad no tienes ahí ciertas barreras que no tenemos que pasar. No es lo mismo, sinceridad no es escupir todo lo que pasa por mi cerebro, ¿no? No es lo mismo que yo te diga no te soporto porque, pues bueno, no quiero decir ninguna grosería, ¿no? O mira, te dejo porque me he enamorado de tal persona que está mucho más bueno que tú o mucho más buena que tú, o porque con ella siento más, eso hay que evitarlo, o sea, esa sinceridad nos sobra, porque ahí estamos también dañando mucho la autoestima de la otra persona. Y es más, hay que saber que yo soy responsable de lo que siento, con lo cual, si han cambiado mis sentimientos, no puedo volcarte a ti algo que pueda hacerte sentir culpable. Entonces, la sinceridad hay que mantenerla siempre con respeto y con empatía. Saber que lo que no quieras que a ti te hagan o te digan porque te puede dañar, pues es lo que puede dañar al otro. Y eso es muy importante. Fíjate, has dicho una cosa que a mí también me parece muy importante, ¿no? Muchas relaciones se rompen porque una de las dos partes conoce a otra persona, que de repente le interesa más, ¿no? O porque aparece una tercera persona, a alguien se le cruza a otra persona por el camino. ¿Hay que decírselo a la otra parte? A la larga se va a enterar, eso seguro. Bueno, a ver... Bueno, a la larga se va a enterar, quiero decir. Siempre digo que no hay que meter terceras partes vale. en las relaciones. Cuando una relación se rompe es porque puede haber muchos otros factores dentro de lo que es ese mundo de pareja que ya están cojeando, ¿no? Entonces, por eso primero, ha podido entrar una tercera persona. Que no es que entre, bueno, porque está fuera, ¿no? Pero si la responsabilidad es de esa persona que se está relacionando con esa otra persona. Y eso hay que tenerlo muy claro, que nadie se viene a meter. Y eso muchas veces, pero bueno, también es la madurez emocional de cada uno. Y eso puede doler muchísimo. Entonces hay que tratarlo con mucho respeto y dependiendo de la persona que en ese momento a lo mejor, ahí sí que es importante, por ejemplo, acudir a un profesional, porque se juega mucho con los sentimientos del otro y eso es un riesgo que hay que evitar. Con la autoestima y tratarlo con mucha también, delicadeza, ¿no? Eso es. Porque claro que las emociones son cambiantes, claro que nos podemos desenamorar y el aprender a romper no es sencillo. Porque en una vida pues, ahí puede haber hijos o puede que hayan construido un negocio juntos. O sea, hay tantas partes en el contexto implicadas que hay que tenerlas en cuenta a la hora de cómo llevarlo a cabo.
pero no meter nunca a las terceras personas. Hay que ver qué es lo que está pasando en esa pareja para llegar a ese punto y cada uno responsabilizarse de sus actos y de sus emociones sin volcar en el otro esa responsabilidad. Lo de la responsabilidad, que lo has mencionado varias veces, fuera de cámara también has hablado de la responsabilidad. Hacerte cargo de la decisión que tomas. No buscar un consenso con la otra parte, ¿no? Claro, bueno, eso es madurez. También depende del tipo de ruptura, depende de las personas. Mucha gente rompe porque llegan al momento, los dos son muy maduros y se dan cuenta que están teniendo una convivencia pues como o padres simplemente de familia, porque siempre van a ser familia, por ejemplo. Sí. Una pareja que tiene hijos, una cosa es la pareja y otra cosa es lo que es la familia con sus hijos. Lo que tienen que tener claro es que esa familia siempre va a existir. Entonces hay que aprender a cómo se relacionan con sus hijos, pero siempre teniendo en cuenta que lo más importante pues, es la responsabilidad como padres de crear pues, unos hijos que aprendan a caminar solos y que se sientan queridos, aceptados, porque a veces también se vuelca, es como monedas de cambio. Entonces eso hay que tenerlo, y eso implica madurez emocional en las partes. Y es vital a la hora de cómo gestionar esa ruptura. Y era lo que te decía, depende de la pareja, depende de su contexto, se puede hacer de forma que sea lo menos dolorosa posible. El ejemplo, dos personas que han identificado que ya tienen una convivencia como de hermanos, de amigos, y a lo mejor un día tranquilamente hablando se pueden plantear, bueno, esto ya no funciona, puede que alguien esté conociendo a otra persona y decir, mira, vamos a plantearnos que nuestra pareja tiene que dejar ya de seguir este camino y tomar caminos diferentes separados. Y que pueda haber respeto. Incluso ahí se podría mantener esa amistad, fíjate, porque ya han dejado de sentir como pareja. Que luego tenemos también otros ejemplos. ¿Tú eres partidaria de mantener esa amistad después de que una pareja se rompe? Por supuesto, si hay hijos, tú lo decías, ahí se ha formado una familia ya para siempre. Tiene que haber un equipo de padres para siempre, o por lo menos esos hijos se merecen un equipo de padre y madre. No es fácil, es más, en un principio yo diría que ser amigos, a no ser que haya desaparecido esos sentimientos de pareja entre ambos, entonces ahí que ellos vean, y esto pasa en parejas mucho más maduras, con una edad ya más avanzada, en la que se identifican que bueno, pues somos amigos, y luego hay mucho cariño entre ellos. Entonces una forma de respeto a lo que han construido juntos, es una forma de despedirlo con amor al final, de hacer una ruptura con amor. Una cosa es tenerse cariño y otra es amarse y otra es amarse, y otra es ser amigos. Claro. Entonces, bueno, eso habría que valorarlo, pero no es fácil ser amigos, es más, no es aconsejable cuando se rompe, pues imagínate a alguien que no se espera la ruptura, pero es dejado pues porque la persona se ha desenamorado, se ha desencantado y tiene que romper. El intentar ser por egoísmo, de no sentirse mal muchas veces, pero esto es, hay que analizar cada persona, cada situación, cada contexto, pero el que dice, bueno, es que me tienes aquí para lo que quieras. No, hay que saber ser responsables porque a lo mejor esa persona tiene una dependencia emocional, el que es dejado, que lo que quiere es buscar el contacto continuado o recuperarle, ¿no? Reconquistar a la otra parte. Y hay que evitar, a veces hay que marcar el contacto, hay que pautar un contacto cero y que la persona que es dejada interiorice que en ese momento el ser amigos no es sencillo, y que por su salud emocional y por reconstruirse y salir de ese momento y pasar ese duelo, lo mejor es un contacto cero y bueno, ya se verá más adelante si a lo mejor pueden llegar a ser amigos o esa persona misma es la que ya dice no necesito esa amistad en mi vida ni necesito esa persona en mi vida. Entonces, bueno, el tomar distancia al final es una distancia terapéutica que es muy saludable a la hora de reconstruirnos, aunque nos duela mucho. Pero cuando dejas a otra persona, el hecho de dejarle su espacio, su libertad, su distancia, también es un poco responsabilidad y maduro, ¿no? Asumir las consecuencias también de que le estás dejando. Claro. Quiero decir, dejarle y pretender ser su mejor amigo es un poco egoísta. Exacto, es inmadurez y es egoísmo. Un poco egoísta, ¿no? Y un poco... sí. Un poco infantil incluso. Poco empatizar muy poco también. No tienen consecuencias. Te dejo, pero para mí que no cambie nada. Te sigo queriendo como amiga. Eso sigue siendo también muy egoísta. Sí. Es decir, que bueno, muchas veces se mantienen relaciones porque dicen estoy muy a gusto como estoy, pero dar ese paso
pues va a implicar que me tenga que buscar otro sitio para vivir, que tenga que hacer reparto, bueno, un montón de cosas que luego La hace que se familia, complique. y ahora no hablo solo de los hijos, también la familia. El grupo de amigos. El grupo de amigos, mis padres, mis hermanos, mis suegros. Pues esa parte egoísta al final hay que analizarlo y, bueno, buscar ayuda para que te ayuden también a... Se puede tratar, vamos, trabajamos con eso muchos psicólogos. Hemos hablado de la sinceridad, hemos hablado de no ser egoístas, hemos hablado de buscar el momento. A veces no se entiende desde fuera, cuando ocurren cosas en la vida, y todos hablamos de la vida de los amigos, de una pareja que ha roto, etc. A veces no somos demasiado empáticos y no entendemos la tristeza del que ha decidido romper. Si lo ha decidido ella le ha dejado a él, ¿por qué está ahora llorando por las esquinas? Bueno, pues romper es difícil. Claro, también. depende qué situación y qué haya pasado para tener que romper. Imagínate que, por ejemplo, esa persona que rompe descubre que le han sido infiel y no se sabe todo lo que pasa ahí. Y opinar es muy sencillo, o sea, la crítica y el saber de la vida de los demás, esa morbosidad, pues al final te hace, pues les hace hablar de todo y decir, bueno, pero si ha roto, lo que tú dices, ahora, fíjate, está como desesperada o desesperado. Bueno, hay que saber por qué tuvo que tomar esa decisión, y es normal que también hay personas que rompen y sufren muchísimo, porque una ruptura al final es un duelo para ambos. ¿Qué pasa? Que el que rompe ya con ello muy madurado y tiempo, pues a veces ves que está muy resiliente, que está liberado o liberada de esa situación, pero aún así no quiere decir que no haya sufrido, que eso también pasa. Yo tengo un amigo que dice que es más difícil romper que rompan contigo, porque cuando tomas tú la decisión siempre corres el riesgo de equivocarte o tener la duda de, jo, me he equivocado, no tenía que haberle dejado. Cuando te dejan, pues como no lo has decidido tú. Bueno, a ver, cuando alguien se plantea el romper es que no está... que haya por lo si te planteas no lo la rompes, ruptura es que ya la cosa está. Entonces, bueno, ahí patina. está el ser honesto, el ser responsable, y implica un riesgo. Si tú luego identificas que realmente si estabas enamorada de esa persona, bueno, pues vas a correr el riesgo de que a lo mejor esa persona ya no quiera saber nada de ti, pero es una forma de aprender a madurar también. Sí que ahí hay que tener muy presente el ser honestos, es lo que decíamos, no marcar esa ambigüedad de digo, no digo, no. Si tienes dudas, si no las tienes claras, pues busca a alguien con quien puedas contarle cómo te encuentras, algún amigo. Hay que evitar que sean familiares. ¿Por qué? Porque, bueno, pues cuando ya conocen a tu pareja, ¿no? A la persona que es tu pareja, y se han creado una idea... Si fulanito siempre ha sido así, mujer, tal... Claro, opinamos, ¿no? Pero eso empieza a estar sesgado, y piensa que, por ejemplo, alguien que se desahoga con su madre o con su padre o con un hermano, pero luego decide no romper. Claro, ese familiar ya está viendo los posibles conflictos, las pequeñas brechas que hayan, porque saben tu intimidad. Entonces, yo siempre digo que hay que pensar mucho con quién nos desahogamos. Pero eso también pasa a veces con los amigos, ¿no? De hecho, esto también se dice mucho entre amigos, ¿no? No voy a decir nada porque luego a ver si no lo dejan y yo le he estado poniendo a caldo perejil a él. Bueno, pues hay que intentar mantenerse un poquito, pues un poco más imparciales, neutral, ¿no? Escuchar, tener una escucha, porque si consideran que te están volcando algo emocional suyo, un amigo, y confía en ti, eso es de valorar, es muy importante. Y el cuidar las emociones de este amigo y respetar también las emociones de su pareja, porque si son amigos del grupo... Y las decisiones que se claro, tomen, ¿no? Y las decisiones que se tomen. Y si no, buscar a un profesional. Bueno, mira, ahora te pregunto por lo del profesional, pero antes de eso, yo cada vez que estoy diciendo aquí lo de una amiga me ha dicho, un amigo me ha dicho, todo es verdad, porque, bueno, pues porque las rupturas y las relaciones, como dices tú, son un proceso de la vida. Hace no mucho me decía un amigo que le había dejado la pareja y me decía, dice, es que me ha pedido un tiempo. Y yo no creo en eso de los tiempos, porque el que se queda esperando, que en ese caso era él, se queda jodido. Fíjate el gesto que acabo de hacer. Claro, lo del tiempo te lo tienes que tomar antes de comunicar la decisión. Por supuesto, no es... hay que pensarlo en silencio. No hay que verbalizar el vamos a darnos un tiempo, o sea, no, porque eso entra dentro de esas ambigüedades de dejar a la otra persona en la cuerda floja, de jugar con las emociones de la otra persona, porque si la otra persona está muy enamorada o cree que está muy enamorada, puede idealizar, puede fantasear con poder volver.
Entonces sigue generando una dependencia emocional y algo que le va a hacer sufrir, porque si te están pidiendo un tiempo, a lo mejor tienen que pensárselo antes y ese tiempo no es necesario. Cuando alguien te quiere, ¿no? Y no se plantea el voy a tomarme un tiempo. Entonces es mejor no verbalizar ese tipo de frases. Normalmente cuando alguien pide un tiempo, está ganando tiempo para romper, está como rompiendo de a poquitos. Está rompiendo de forma inmadura. La persona además a la que le piden un tiempo, yo siempre he pensado que aparte de quedarse en la cuerda floja, se queda un poco con la sensación de estoy a examen, ¿no? Porque si me han pedido un tiempo, claro, ahora en este tiempo, ¿qué hago yo? ¿Cómo me comporto? ¿Bufo, no bufo? Claro, incluso esa persona ya está condicionada y puede generarle pues también muchísimo sufrimiento interior, porque tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene idea propia, entonces está condicionando ya la forma de cómo se va a comportar con su pareja, de por qué me estará diciendo esto, está abriendo una brecha y eso al final, en vez de sumar o poder arreglar, lo que va a hacer es que distancie más emocionalmente a las partes. Has dicho varias veces, que no quería que se me pasase, has dicho varias veces lo de la otra persona, la dejada, ¿no? La persona a la que dejan está enamorada o cree que está enamorada. Has dicho varias veces lo de cree que está enamorada. ¿Nos ocurre mucho lo de pensar que estamos enamorados y en realidad no estamos enamorados? Bueno, pues suele pasar al principio de las relaciones, cuando estamos en esa fase de enamoramiento, que idealizamos cuando todo mola lo del mucho, otro, ¿no? Sí, nos suele pasar. Y luego te das cuenta de que no era tanto el estar enamorado, o en relaciones largas, que yo siempre les digo, bueno, vamos a valorar si de lo que estás realmente enamorado o enamorada es de tener una relación, ¿no? Y a toda costa tengo que tener a esta persona a mi lado, ¿no? Quiero tener porque quiero hacer esto, quiero hacerlo, quiero tener hijos. Entonces, muchas veces hay que valorar en qué punto está cada una de las partes. O sea, que sí que nos pasa eso, a veces de creer que estamos enamorados y luego no es tanto amor como otra cosa. No, a lo mejor es dependencia de, pues bueno, de no saber estar solos, de no conocernos bien a nosotros mismos y luego el cómo queremos que sea una relación saludable con otra persona. Cuando, aunque estamos hablando de cómo romper, cuando una pareja se rompe, cuando una de las dos personas toma la decisión, ocurre a veces que la persona dejada está más dolida en el ego que en la ruptura en sí. También pasa, claro, que bueno, esto es algo que al final todo ser humano lo vivimos en algún momento. Todos tenemos ego, hombre, también. Por supuesto, y el ego hay que educarlo. Sí. Hay que saber aplacarlo. Entonces, claro que a veces incluso habrá gente que lo tenga que alimentar un poco, pero sí, muchas veces hay que saber aplacarlo. Pero hay que saber aplacarlo, porque el ego a veces nos lleva a centrarnos en esa parte de incluso los despechos, y no saber, pues bueno, saber ser dejado y aprender a tomar distancia, saber cómo pasar página sin que me pase mayor factura emocional y que vaya dejando también un destrozo en el contexto, porque imagínate que hay hijos, cuando hablo de esas monedas de cambio. Entonces, el ego por ambas partes, tanto el que deja como el que es dejado, o si las dos partes se dan cuenta que hay que romper y pasar a otra forma de relacionarse o de no relacionarse, es muy importante tenerlo ahí, mantenerlo siempre poniéndole límites. Antes decías buscar ayuda profesional. No hablarlo con la familia, me decías, o mejor que no sea familia. Valorar con quién, escoger bien. Sí. Pero eso casi con cualquier cosa íntima de nuestra vida, ¿no? Escoger bien a quién le contamos nuestras cositas. Es muy importante saber con quién te puedes abrir. No pasa nada si nos equivocamos, porque es así vamos aprendiendo y así vamos construyendo lo que somos como personas. Pero saber con quién me puedo abrir y contar, es una de las partes que te va a ayudar a que cures antes, porque si tenemos compañía, con quien desahogarnos, el que también nos puedan hacer ver en un momento dado el otro lado, eso es también lo que nos hace, pues bueno, el decir, venga, pues voy a tomar distancia, todo el mundo me está diciendo lo mismo, ¿será que tengo que escuchar y voy a hacerlo así, de esta manera? O al que va y dice, bueno, es que voy a romper, y el otro le dice, no, pues no hagas eso porque, oye, piensa que está en un momento malo, no se lo digas ahora. Por ejemplo, imagínate que alguien lleva ya tiempo madurando interiormente el querer romper
y llevan años de pareja y en ese momento le dan una noticia pues de una enfermedad a la persona con la que convive. Pues a lo mejor en ese momento ese ego, esa parte hay que mantenerla, y a lo mejor es momento de, si has construido pues 15, 20 años en pareja, es momento de acompañarle. Le dan un diagnóstico de una enfermedad en la que necesita un tratamiento, necesita curarse, pues a lo mejor es momento de decir, oye, no voy a ser egoísta, voy a acompañar, y luego ya en su momento adecuado daré los pasos y buscar. Ahí sí que es bueno buscar ayuda profesional. La ayuda profesional en un proceso de ruptura, de cuando decidimos nosotros romper, que hoy estábamos hablando eso de cuándo y cómo romper, nos orienta precisamente a esa logística que es necesaria para romper bien. Pues hombre, incluso puede ser que llegue a la conclusión la persona de que no es que quisiera romper, sino que estaba pasando un momento de debilidad en la pareja, y a veces sirve para construir la pareja o para que invite a la otra parte a hacer terapia, que eso es importante. Y de lo que parecía una ruptura, pues puede llegar a ser que nada, haya sido un bache y que construyan lo que es una pareja más madura, o una pareja en la que necesitaban asentar pues aquello en lo que estaba debilitado y que necesitaba ponerse un poquito al día. Alicia Aldonza, psicóloga sanitaria, muchísimas gracias por habernos visitado esta noche para hablar de rupturas o de cómo romper bien, cómo intentar hacerlo de la forma más madura, que es muy importante. Muchísimas gracias por habernos visitado esta noche, que nos suele costar cuadrar agendas, pero que ha sido un auténtico placer, así que espero que te veamos dentro de poco. Gracias, Alicia. Gracias a vosotros. Hacemos un alto en el camino y ahora enseguida volvemos. Hasta ahora.